Apocalipsis, capítulo número 14. Estamos recorriendo ese libro tan misterioso para algunos, pero tan emocionante para otros, tan verdaderamente lleno de temor para unos, pero lleno de gozo para otros. Y la razón de uno u otro, vamos a verlo precisamente en este capítulo 14, que nos va a hacer un contraste muy grande entre el capítulo 13, que vimos la semana pasada. Para los que no estuviste, la semana pasada contamos o hablamos de las dos bestias, una que salía del mar y otra que salía de la tierra. La bestia del mar, que representa el anticristo, la bestia de la tierra, que representaba el falso profeta. Y vimos realmente cómo se edificó una imagen, o se hizo una imagen para que fuera adorada, y era una imagen tremendamente extraña, porque los que hemos conocido a Cristo decimos, nosotros las imágenes realmente no nos llaman la atención. Recordad que aún el anticristo, el falso profeta, tratarán de engañar aún a los hijos de Dios, y a algunos puede ser que los engañen. ¿Por qué? Porque no conocen realmente. Yo sé que existe Felipe VI, pero ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Para qué es? A lo mejor pasa y no me doy cuenta. No, en cuanto a Cristo necesitas conocerle, y Él te ha dado sus instrucciones en su palabra para conocerle, para verdaderamente amarle, para apreciarle, para realmente distinguirle. Cristo mismo dijo, vendrán muchos Cristos y andarán entre vosotros. ¿Sabéis distinguir entre un Cristo y otro? ¿Sabéis que hay religiones que adoran imágenes? Esta imagen va a ser excepcional. Una imagen que se nos advierte. Las imágenes de hoy en día tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. Pero esta imagen hablará. Esta imagen verá, esta imagen oirá, y esta imagen distinguirá si le adoras o no le adoras. Porque al que no le adore, la imagen lo fulminará, lo matará. Vaya, ¿no te llama la atención? Seguramente no leíste el capítulo 13, o no estuviste la semana pasada, o realmente no te das cuenta de lo importante que es el mensaje que Dios nos ha dejado. Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación de esas cosas futuras que van a ocurrir, no de cualquier persona, ni de cualquier escritor, ni de cualquier hombre, de Jesucristo, el Todopoderoso, el omnisciente, todo lo sabe, el omnipresente, está en todas partes. El eterno estuvo, está y estará. ¿Estás entendiendo de quién es ese mensaje? No en vano dice que es bienaventurado, así empieza el capítulo 1, el que lo lee, el que medita en esas cosas y el que lo pone en práctica. Dios tiene bienaventuranza. ¡Qué bueno! Capítulo número 14 de Apocalipsis. Vamos a estar viendo algo. Tiene bastante, pero qué bueno que Dios tiene enseñanzas para nosotros. Corrían los tiempos, año 400 después de Jesucristo, año 410, y Roma es saqueada. Ese imperio romano, año 410, Roma es saqueada y prácticamente cayó. Esto causó un impacto tan grande en el imperio romano que Jerónimo mismo dijo, se acabó el mundo ya. Si Roma ha sido destruida, se acabó el mundo. Algunos culparon a los cristianos y decían que era por culpa de haber abandonado a los dioses paganos y adoptar el Dios de los cristianos. Agustín de Hipona, escritor y teólogo cristiano, escribió en una de sus más famosas obras
llamada La ciudad de Dios. Y en ella, esa obra realmente era una obra apologética, y en la que la historia humana es vista como la historia de dos ciudades. Ahí se ve como la historia de dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. A ver, toda la historia de la humanidad se resume a los de Jerusalén y a los de Babilonia. Así es lo que narra esa obra. Los que pertenecen a la ciudad de Dios, Jerusalén, Sión, son aquellos que aman a Dios y ponen a Dios por encima de sí mismos. Mientras que aquellos que pertenecen a la ciudad de los hombres, a Babilonia, son aquellos que se prefieren a sí mismos y viven para sí mismos. No es nada distinto de lo que estamos viendo hoy en día. Nada distinto. De hecho, el mayor Dios de este mundo es cada uno de sí mismo. Así es. Así que Agustín de Hipona dice, el carácter de su amor dominante es lo que define a qué ciudad perteneces. El carácter de tu amor dominante es lo que define a qué ciudad perteneces. Si a la ciudad de Dios o a la ciudad de los hombres. En este capítulo 14 que vamos a ver hoy, de Apocalipsis, vamos a ver, que tenemos delante de nosotros, vamos a ver dos ciudades, Sión y Babilonia. En este capítulo 14 vamos a ver dos adoraciones. En este capítulo 14, bueno, estas dos adoraciones, al Cordero o a la Bestia. Tenemos dos destinos finales que vamos a ver. Así que, como Agustín de Hipona lo decía, es nuestra adoración lo que define quién somos. Escucha, es nuestra adoración lo que define quiénes somos, lo que define a quién pertenecemos, lo que define cuál es nuestra ciudadanía, lo que define cuál es nuestro destino donde viviremos eternamente. ¿Cómo es tu adoración? ¿Es intermitente? Pues tu destino no es intermitente. Es terriblemente, finalmente, destructivo. ¿Tienes una adoración que de verdad no sabes ni lo que adoras ni a quién adoras? ¿O solamente es una adoración de conveniencia? Como os decía, vamos a ir a Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. No de un hombre, ni de un pastor, ni de una idea o ideología religiosa o filosofía, sino la verdad. Aquí se nos corre la cortina de los misterios futuros que los misterios futuros que estemos, se nos advierte para que estemos preparados para la segunda venida de Jesucristo. ¿Quién cree que Jesucristo viene por segunda vez? ¿Hay alguien que lo cree? Los que no levantáis la mano no creéis que viene por segunda vez, ¿verdad? Vale, de acuerdo, no tenéis que levantarlo. Solamente que quiero saber, si algunos no lo saben, no lo creen, significa que os tengo que advertir y os tengo que decir, prepararos, prepararos. La advertencia es fuerte. Mira, por no levantar las manos me habéis hecho que vaya, id conmigo por favor a Segunda de Pedro, por favor. Creo que es importante que si estás aquí, creo que Dios te ha traído y creo que Dios quiere que escuches esto. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Por favor, Segunda de Pedro, capítulo número 3. Lo considero muy importante. Si alguno de ustedes tienen Segunda de Pedro, capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3. El título, para la mayoría de las Biblias, dice, el día del Señor vendrá, o viene
la venida, algo así, ¿verdad? O sea, es una doctrina, escuchen, fundamental de la palabra de Dios. Si tú no crees que Jesucristo viene por segunda vez, ya te digo de antemano, no eres cristiano. Eso es fundamental. No, es que algunos sí, otros no, pero somos cristianos. No. Otra cosa. Cristo viene por segunda vez. Así es. Y en este texto expresa algo muy bien a partir del versículo número 7. Dice así. Algo que va a ocurrir. Y está narrando cómo Dios en otras ocasiones mandó juicios a la tierra, como el diluvio. Cuando el diluvio vino a la tierra, ¿con qué destruyó Dios la tierra? Con agua. Pues la segunda vez no lo va a hacer con agua, lo va a hacer con fuego. Así es. Dice el versículo número 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Impío no es uno que va asesinando, matando necesariamente. Impío es todo el que no es hijo de Dios. Directamente. No es hijo de Dios. Solamente son hijos de Dios los que son justificados por la sangre de Jesucristo. No es por ninguna obra ni ningún hombre, son justificados y estos han creído totalmente en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sin añadirle y sin quitarle nada a Cristo. Seguimos. Mas, oh amados, versículo 8, no ignoréis esto. Y por eso, aquí hermanos, esta es una cosa que no debes de ignorar. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa de su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué no ha venido el Señor? Que no quiere que tú perezcas y seas consumido por el fuego de la tierra y el infierno, fuego eterno. Dios no lo quiere. Y entonces dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que, y ahora estás a tiempo, todos procedáis al arrepentimiento. Es la puerta del hombre para entrar delante de Cristo. Empiezo arrepintiéndome. Dios llamándome, Dios salvándome y Dios recibiendo toda la obra de Cristo, arrepintiéndome de mi pecado, de mi vida lejos del Señor, de lo que hice y causó mi pecado en la vida de Cristo y reconociendo que solo la sangre de Cristo me puede limpiar de todo pecado. Así que creyendo y recibiéndole, tengo la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces continúa diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! Pues ese juicio que viene sobre la tierra es fuerte. Es un juicio infinito contra el pecado. Recuerda, así es. Así que Apocalipsis, cuando vemos Apocalipsis es la respuesta a la oración que hacemos o deberíamos de hacer: venga a nosotros tu reino. Apocalipsis es la respuesta. Señor, venga a nosotros tu reino. Aquí está. Cristo viene a establecer su reino, a manifestar su reino, a
sentarse en su trono aquí en la tierra y a gobernar realmente. Así que se nos muestra cómo Dios va a establecer su reino universal de justicia y de paz de forma definitiva. Así va a ser. Se nos muestra muy bien en este capítulo 14 ese establecimiento, o sea, lo que Dios va a hacer. El capítulo 14 ocurre, y esto también establecerlo, hemos tenido 7 sellos, hemos tenido 7 trompetas, y entre la 7ª trompeta y las 7 copas que vienen después, justo en ese intermedio está ocurriendo el capítulo número 14. Dios ha corrido la cortina y dice, mira lo que hay aquí, lo que está ocurriendo. Así que quiero leer Apocalipsis 14, del 1 al 5, tendremos una oración rápida, pidiéndole a Dios que nos dé fe, comprensión y paciencia, y entraremos en esto. Dice así, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas, que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oremos. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por el poder de tu Espíritu Santo, gracias Señor por la obra que tú estás permitiendo hacer a tu iglesia. Que Señor, tus palabras entren en nuestra mente, a través de nuestros oídos y toquen nuestros corazones para que tu Espíritu pueda poderosamente cambiar aquellas cosas que no te agradan, por fortalecer aquellas cosas que están débiles y hacernos ser en el medio de este mundo hijos de luz, en medio de este mundo de tinieblas, Señor. Danos fe, comprensión y paciencia. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tenemos en el capítulo 14, versículo número 1, el primer personaje que se presenta, el Cordero. Después miréis aquí, el Cordero. Y es algo maravilloso. Sabéis que sin Cordero de Dios nadie estaría aquí con Dios. Sin el Cordero de Dios nadie estaría en la familia de Dios. Pero qué bueno es ese Cordero. Se presenta en estos principios, en estos 5 versículos, el Cordero y su ejército. Un ejército único, especial, celeste, de una manera muy especial. Vemos un fuerte contraste realmente, como os he dicho, entre el capítulo 13, y si queréis lo podéis leer en casa, porque por falta de tiempo no podemos leerlo hoy, donde hay una multitud de personas adorando a la bestia, recibiendo su marca y viendo esta multitud que se cree muy autosuficiente, viendo el mundo que se cree muy prepotente, que no necesita la ayuda de nadie, que ellos solos creen que pueden. Mira incluso cómo preguntan en el capítulo 13, versículo, vamos a ver un momentito, dice ahí precisamente, llegan a preguntar, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¡Wow! Somos tan poderosos. ¿Quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Nosotros estamos con la bestia.
El capítulo 14 es la respuesta. Esta bestia no es como la bestia y la bella, por supuesto. Esta bestia es algo muy temible. Si no le adoras, eres fulminado. Primero torturado, después realmente despreciado, mueres de hambre. No tienes la marca de la bestia, mueres de hambre. Así es. Y vemos realmente cómo ese cordero, la respuesta la vemos en el capítulo 14, y vemos que el cordero, aquí está el cordero, aquí está su ejército, es la respuesta. El cordero ha vencido y su ejército es un ejército de vencedores, más que vencedores, nos dice la palabra de Dios por medio de aquel que nos amó, el Cordero de Dios. ¡Qué bendición! Dejadme hacer un pequeño paréntesis, pero creo que es sumamente importante, y hablaros un momentito del Cordero. Dentro de 2 semanas empezará la Semana Santa, empezando con Domingo de Ramos, el 24, y luego Domingo de Resurrección, el siguiente domingo. Y la Semana Santa tiene que ver estrechamente relacionada con la Pascua. En la Pascua es cuando el Señor Jesucristo fue sacrificado. Pero al hablaros del Cordero, quiero enseñaros una cosa. Aquí la palabra Cordero, que aparece aquí, es la palabra en griego arnión, que es el diminutivo de Cordero, ar-en, básicamente, el diminutivo. Así que cuando lees ahí está diciendo corderito, básicamente. Dios requería, y repito, en Éxodo capítulo 12, versículos 3 y 6 sale, Dios requería que los judíos llevaran el corderito de la Pascua a sus hogares durante 4 días. Tú cogías, vamos a celebrar la Pascua, el corderito con el que vamos a celebrar la Pascua, lo vamos a llevar a nuestra casa. Escuchadme, chicos, escuchadme todos. Ese corderito de menos de 1 año, jovencito, lo llevaban a casa. Y lo tenían 4 días en casa. De tal manera que ese corderito se llegaba a convertir en una mascota doméstica que estaba por casa, dándoles de comer, teniéndolos ahí, y lo tenían en casa. Mis padres, mis abuelos y mi tío tenía, y el más pequeñito muchas veces lo tenían por casa. También. No somos pastores, la mayoría de nosotros, ni yo tampoco, aunque me llames pastor, pero se aprende mucho de ello. Pero lo tenían por casa. 4 días lo tenían y llegaban a verlo. De hecho, era una ley porque se tenía que observar al cordero que no tuviera ningún defecto. Si estaba cojito, no servía para celebrar la Pascua. Si estaba un poco cieguito, no servía para celebrar la Pascua. Si estaba un poco sordito, no podía. No se le enseñaba, no se le presentaba al Señor corderos con defectos, sino corderos perfectos. Y jovencitos, menos de 1 año. Así que lo tenías 4 días y el cordero llegaba realmente a estar en casa, pero eso ocurría justo antes de someterlo a una muerte violenta. El Hijo de Dios es el verdadero Cordero de la Pascua. Es el Cordero inmolado, nos dice la palabra de Dios. El Cordero inmolado. Esa palabra inmolado, si quieres ver, la palabra sale en el capítulo 5, versículo 6. Es fasto. Y lo que nos está diciendo es un cordero que está herido y muerto y masacrado violentamente. Eso incluye la palabra inmolado. Así que
de alguna manera nos hace pensar y ver lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Estaba en medio de los suyos, porque se hizo hombre como nosotros. Lo observaron que era perfecto, sin mancha, sin pecado, sin mentira en su boca, puro, y en su juventud fue ofrecido en aquella Pascua. Qué bueno es ver, eso es lo que hizo el Señor Jesucristo para pagar tu pecado y mi pecado, que cayó sobre el Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios. Sabéis que cada vez que celebramos la Cena del Señor, recordamos al Cordero de Dios, el cuerpo que se simboliza con el pan, la sangre que se simboliza con el fruto de la vid. ¿Celebras la Cena del Cordero? ¿Reconoces al Cordero? ¿Le das honra y gloria al Cordero? ¿Obedeces al Cordero? ¿Adoras al Cordero? ¿Te presentas en la Cena del Señor para decir, Señor, no es que yo me adoro a mí mismo, yo te adoro a ti? Y si hay Cena del Señor, ahí estoy yo presente. La Cena del Cordero es un respetuoso reconocimiento del sacrificio de Cristo. Y algunos de nosotros no lo honramos muchas veces, ni siquiera con nuestra presencia. Si no me viene cómodamente, no te adoro, no te honro. Solamente si me viene cómodamente te honraré y te glorificaré. No voy a hacer más de lo que normalmente te ofrezco. Cristo dijo, no hay nada normal en mi vida. Mi vida es toda entregada por ti. Sea normal, sea difícil, sea fácil. Así es el Cordero de Dios. Es tu Cordero. Él es el que tú adoras de todo corazón. Nos sigue diciendo que está el monte Sión. Eso es la ciudad de Jerusalén, donde el Mesías vendrá y plantará sus pies. En el Salmo 2, ¿lo ves? Como Él va a venir y va a cumplir lo que es su estatus. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no va a haber nadie que no le adore, que no le reconozca, que no le honre, que no le tenga a Él como el primero en su vida. Por lo tanto, ahora te dice con amor, busca primero el reino de Dios y su justicia. Búscame a mí. Dice que hay un ejército de 144.000 judíos que serán misioneros. Es verdad que en el Antiguo Testamento no quisieron cumplir, pero Apocalipsis es el cumplimiento. Y nuestro Dios nunca falla, ni en sus mandatos, ni en sus promesas, ni en su palabra. Israel será una nación de sacerdotes al mundo entero. Pues parece que no lo han sido hasta ahora, pero Apocalipsis le va a mostrar que sí que lo va a hacer. 144.000 misioneros redimidos por la sangre del Cordero, que serán instrumentos de Dios para salvación a muchos judíos y gentiles durante la gran tribulación. Difícil, pero dispuesto a hacerlo. ¿Es así para ti? Ser cristiano es difícil, pero no estoy dispuesto para hacerlo. Tenían el nombre de Él, nos dice ahí, y de su Padre en sus frentes. Y me llama mucho la atención tener el nombre de Él. ¿Qué representa para ti tener el nombre de Cristo? Pues estos creyentes genuinos y verdaderos, eso habla de su lealtad. Su lealtad incluye compromiso. Bueno, yo que soy leal, amo al Señor, pero que no me pida más de lo que yo quiera. Recuerda, 2 ciudades. Los que se aman a sí mismos, a Babilonia. Los que aman al Señor por encima de sí mismos, a Sión, Jerusalén. ¿Cuál es tu ciudad? ¿De dónde eres ciudadano? ¿Ciudadano de la tierra, que perecerá un día? ¿O ciudadano del cielo, donde habrá eterna vida y complación con el Señor? Lealtad, compromiso y, por supuesto, una adoración no de boca para afuera, sino de todo corazón, cuerpo, alma y espíritu entregado a Él.
Eso es lo que significa tener el nombre de Él y de su Padre en sus frentes. ¿Lo tienes tú grabado en tu corazón? No, yo no tengo una marca. ¿Cómo que no tienes una marca? Dios tiene para ti algo muy importante. Y nosotros también podemos tener el sello de Dios en nuestras vidas. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, precisamente nos va a mencionar ahí, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tienes ese sello? Si tienes ese sello, no es opcional, es totalmente lo que Dios espera de ti y te ordena. Séme leal, comprométete conmigo y adórame en cuerpo, alma y espíritu. ¿Es esa tu adoración? ¿Ese cántico nuevo? ¿Hay un cántico nuevo en tu corazón? ¿Sí o no? Salmo 40, por favor. Debería de haber un cántico nuevo. La palabra cántico nuevo, la palabra nuevo es fresco. Puede ser el mismo cántico que se cantó cuando Moisés cruzó con todo Israel el Mar Rojo. ¿Cuántos años pasaría? Pues 3.000, 4.000. Pero es tan fresco porque yo sigo disfrutando y sigo alabando al Señor. Salmo 40. ¿Es que Él no te sacó a ti de esas profundidades y te limpió y te puso? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahí cuando estábamos en el pecado, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos perdidos, cuando no teníamos en nosotros mismos solución para tener salvación. Y se inclinó a mí. No fui yo, fue Él. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Señor, me ahogo, me pierdo, no tengo salvación, no tengo solución y por más que lo intento solamente encuentro destrucción y perdición. Eso es lo que nos lleva al pecado. Pero Él extiende su mano, baja al pozo y me saca, me pone sobre sus hombros. Y ahora cuando me saca me dice, puso mis pies sobre la peña, sobre peña, y enderezó mis pasos. Señor, gracias. No podía, no tenía libertad, y ahora que me has sacado del pozo, me has puesto sobre roca firme y estable. Eres tú, Cristo, mi roca. Eres tú, mi verdadera limpieza. Eres tú, realmente quien endereza mi vida. Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Gloria a Dios. La vida vieja atrás, Cristo delante. Gloria a Dios. Deja el mundo y sigue a Cristo. Deja la carne y obedece el Espíritu de Dios. Mira, 144.000 fieles, pero tú eres uno de los que Dios quiere ahora. Te necesito. No nos necesita en ningún sentido, pero es su voluntad que estés siendo un cristiano obediente, fiel y firme. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Cuando te ven a un hijo de Dios. Escuchan cantar, dice, este canta un cántico diferente, nuevo, que alaba a Dios, que glorifica al Señor. Tu testimonio es un testimonio que marca, que parece que llevas el nombre de cristiano en tu frente, en tu corazón y en tu vida. Hermano, cuán importante es que estemos dispuestos a servirle, a honrarle, a glorificarle. Ese cántico fresco que tiene razones nuevas cada día para adorar al Cordero, porque hemos sido rescatados.
Dice el Salmo 33, versículo 1, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo. Hacerlo bien. Gracias, jóvenes, por cantar. Si habéis cantado desde vuestro corazón. Yo no estoy hablando del tono de la nota, estoy hablando de la sintonía de tu corazón con el Señor. Cantas con Cristo, para Cristo y por Cristo. Qué importante es que sea Cristo la razón de tu asistencia a esta iglesia, la razón de tu cántico aquí, la razón de tu vida fuera de la iglesia, que sea Cristo, el Cordero, lo dio todo por ti. Dice, hacerlo bien, tañendo con júbilo, o sea, con ánimos, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Cantamos conforme a la palabra de Dios, adoramos conforme a la palabra de Dios, exaltamos nuestro corazón conforme a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo me controla. Cristo dijo, el Espíritu, el sello de Dios en tu vida. Dijo Cristo, tomará de lo mío y os lo hará saber, para que lo viváis, no de boca ni de inteligencia, sino de corazón y de hecho, para que todo el mundo pueda ver a Cristo en ti. Hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas, el Cordero de Dios ha tocado tu corazón. ¿Has entendido que ese Cordero tan bonito, tan tierno, que llegaste a tener en tu casa o cerca de ti, que está alrededor de nosotros, es el que violentamente, por causa de tu pecado y mi pecado, tuvo que sufrir en la cruz del Calvario? Los latigazos, los golpes de la corona, por mi pecado. Los martillazos en sus manos y en sus pies, por mi pecado. Y el Cordero, voluntariamente, para hacer la voluntad del Padre, ofreció su vida. No abrió su boca, enmudeció. Y fue allí y pagó por tu pecado y por mi pecado. Qué bueno es ver lo que hace esa obra de Dios en tu corazón. Versículos 4 y 5 lo leemos y terminamos. Dice así, estos son los que no se contaminaron con mujeres, y no están necesariamente hablando de que no tuvieran mujeres, sino de que, porque para Dios el matrimonio no es algo inmundo o inmoral. El matrimonio en la voluntad del Señor es algo puro. Lo que está diciendo es, vivieron conforme a la palabra de Dios, se santificaron, se apartaron de todas las demás o de todos los demás y se guardaron solo para sus esposas. Dice, no se contaminaron, y esa virginidad tiene que ver con todas las demás. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero por donde quiera que va, el domingo por la mañana y el domingo por la tarde. El domingo es el día del Cordero, no es el día del borrego, y algunos somos así, o de la cabra, y eso es peor, porque en la palabra de Dios la cabra no es de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Y se reúne con el Cordero para orar la casa del Padre. Y qué importante es tenerlo en cuenta. Y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia. Dios ha escogido como, recuerda, y si no viniste el domingo pasado, la predicación fue, llamados por gracia. Sois escogidos entre todos. Tú sabes que para fijarse en ti, en Señor y en tu corazón, los que se apartaron, que no quisieron, y a ti te llamó. Qué bueno, la obra del Señor. Fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios
y para el Cordero. Y ahora mira más el testimonio. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Y eso no quiere decir que nunca pequen, pero quiere decir que realmente han sido santificados por el Cordero y se han consagrado para Él. Todo hijo de Dios. Esto no es solo para los pastores o para los diáconos o para algunos. Esto es todo hijo de Dios. Si tú conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, eres uno que ha sido salvado, santificado y consagrado para el Señor. ¿Es así? El Cordero lo dio todo por ti. ¿Sabes lo que espera de ti? Todo. Todo le pertenece a Él. Así es. Te ha amado tanto que no quiere perder nada de ti, te quiere entero para Él. Gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. La semana que viene vamos a ver verdaderamente ahí ese mensaje que se proclamó, esa verdad eterna, el Evangelio eterno.